En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 6 de octubre de 2018. Esta es la emisión 18.297 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida, que cada una de tus visitas se convierta en uno de esos momentos en los que es inevitable una sonrisa, porque sabes que vuelves a casa con todo lo que tenías en tu lista y porque te llevas un precio que te sirve, un precio para ahorrar y seguir construyendo los sueños de tu familia. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Les dejo en compañía del periodista Jesús Antonio Vargas Marín y de su invitado. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Este sábado 6 de octubre pues nos va acercando a lo que serán las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la semana próxima en Nusa Dua, en la isla de Bali, en Indonesia. Y esta mañana nos acompaña el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, una persona que ha investigado mucho el tema de las finanzas, otros aconteceres mundiales, y le dedicó una especial reflexión al tema de Lehman Brothers, de cuya quiebra se cumplieron hace pocos días, el 15 de septiembre, 10 años, y cuyos efectos todavía parece que el mundo no termina de asimilar o de dimensionar. Doctor Francisco Restrepo Gallego, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño y pongamos en contexto lo que sucedió hace 10 años y lo que era realmente Lehman Brothers dentro del mundo financiero. Buenos días. Buenos días, Jesús Antonio y J. Pues hace 10 años se dio una verdadera conmoción por la primera de una serie de explosiones de crisis sistémicas de carácter financiero y económico, que en último término rápidamente se contagiaron de los países donde se originaron, como fue principalmente Estados Unidos, Europa y Asia, y prácticamente sumieron al planeta entero en una grande y gravísima recesión económica que todavía hoy se piensa de que no se ha sorteado, que ha mutado de síntomas, pero que todavía sigue en el fondo de la problemática económica mundial. La primera burbuja estalló en el mes de septiembre, en 13 de septiembre para ser más concretos, que fue un viernes, en la ciudad de Nueva York, con la declaratoria del colapso total de Lehman Brothers, un banco de inversión que en ese momento era el cuarto banco de los Estados Unidos, con activos en ese momento de más de 680.000 millones de dólares. Ha sido la quiebra más grande en toda la historia de los Estados Unidos y la segunda más grave a nivel mundial, solo superada por el colapso del grupo Rothschild judío europeo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todas sus propiedades y activos fueron confiscados por el régimen nazi en Austria, en Alemania, en Francia ocupada y en Italia. No hay pues otro antecedente más cercano a esta fecha de una grave crisis como la de Lehman Brothers. Su acción en el año 2007, comienzos del 2008, llegó hasta los $80 y ese viernes 13 de septiembre del 2008 cayó a menos de 15 centavos la acción. No hay duda de que fue la primera burbuja de esa gran recesión, solo comparable a la del año 29 del siglo pasado,
que marcó ese estremecimiento de la economía mundial. Su último CEO, es decir, Chairman Executive Office, fue el señor Richard Ford, que había hecho su carrera en el mundo de la banca de inversión, precisamente en Lehman Brothers, y había sido muy exitoso. Un hombre que le gustaba apostar al riesgo calculado y bien informado, pero con una terrible deficiencia. Mentalmente vivía y practicaba la filosofía de que los mercados financieros se autocorrigen automáticamente. Y la crisis demostró de que esa teoría no tiene ninguna vigencia. Lejos de esto, cuando hay una crisis, se desencadenan fenómenos exponenciales de desconfianza, de temor, de venta inmediata por lo que den por cualquier tipo de activo, y eso precipita y agrava aún más las crisis financieras. Eso lo estudió con mucha dedicación George Soros, que ha sido uno de los mayores inversionistas exitosos en el mundo en los últimos 50 años, de que no existe el paradigma de que los mercados financieros se autocorrigen, que son pues como un piloto automático, de que si la cosa va bien, el acelerador a fondo, pero que si la cosa empieza a mostrar problemas, automáticamente se aplican los frenos y correctivos. Eso lo demostró la crisis del 2008 al 2010, que fue el periodo de mayor intensidad, de que no es un paradigma que se aplica al sector financiero. Doctor Francisco, pero como las cosas no ocurren por generación espontánea, usted que ha estudiado pues a fondo esta situación, ¿hubo algunas alertas tempranas que el mundo omitió y los responsables pues callaron en un momento dado? Muchas. Arranquemos por la primera y la más sorprendente, la propia Reserva Federal o Banco Central de los Estados Unidos. El señor Alan Greenspan, quien ocupó esa presidencia de la Fed, aplicó durante 20 años una fórmula muy simple, parecida a la de Richard Ford, y es que la macroeconomía se gobierna con dos llaves que usted abre y cierra estratégicamente, que son las alzas de intereses, que supuestamente controlan la inflación, y la liberalización de la economía para que haya crecimiento económico, que eso deriva en crecimiento del Producto Bruto, crecimiento de los empleos, de la capacidad de consumo de la gente, es decir, la economía empieza también una curva exponencial de crecimiento, que infortunadamente si esto se sale de control, produce lo que se llama un recalentamiento de la economía. De manera de que esa fue el primer pecado, y lo hizo la Reserva Federal durante 20 años, jugar con esas dos llavecitas. Tasas de interés, propender crecimiento económico, intervenir cuando ya la inflación mostraba síntomas de recalentamiento. Esta vez, adicional al ambiente macroeconómico financiero de los Estados Unidos y del mundo más desarrollado del planeta, se agregó un fenómeno completamente doméstico en los Estados Unidos, un fenómeno que se originó en una frase muy bella pero muy peligrosa, The American Dream, muy auspiciado por el Partido Demócrata, y era de que el sueño americano se materializaba con el derecho, y volverlo de sueño a realidad, de ser propietario de vivienda. Y eso permitió que durante más de 15 años el sector inmobiliario de Estados Unidos explotó por las condiciones como se permitía adquirir vivienda. Bastaba tener una tarjeta de crédito, bastaba tener el pase de conducción, y con eso en una entidad crediticia inmobiliaria le permitían a usted adquirir vivienda a pagos de 30, 40 años
de plazo. Entonces esto fue generando abusos, de que todo el mundo demandaba vivienda. Entonces empezó a subir la vivienda y se volvió un negocio especulativo. Y como había tasas de interés que había que aplicar cuando había brotes inflacionarios, entonces mucha gente se dio cuenta de que no podía pagar los intereses. Entonces, entre el usuario inmobiliario que se había embarcado en una hipoteca y realmente la entrega de una casa a un cliente, había dos, y todavía los hay, dos intermediarios necesarios financieros, que son, primero, la compañía de seguros. Ustedes le dan el préstamo con una póliza de cumplimiento del pago de la amortización de la vivienda. Y la segunda, la entidad crediticia que con esa póliza otorgaba la entrega de capital para adquirir vivienda. Eso se volvió un negocio especulativo impresionante, de que una casa se compraba, por decir cualquier cosa, en $100,000 con una hipoteca. Y esa casa, ya el precio real, 1 año, 2 años después, estaba en $140,000, $150,000. O sea, sin ningún esfuerzo el propietario se ganaba 50%. Entonces todo el mundo empezó a repetir el truco. Compre la hipoteca y venda dentro de 1 año o 2. Y como eran millones de hipotecas y unos volúmenes de dinero que superaban el $1 trillón, eso lo vio el sector financiero especulativo como un campo abonado para desarrollar los que se llamaron productos sintéticos de crédito, que se los vendieron a los grandes grupos de inversionistas por la elevada rentabilidad que tenían. Se los vendieron a los fondos de pensiones por la alta rentabilidad que tenían. Y no solo lo hicieron dentro de los Estados Unidos, sino que ya con la globalización hicieron ese negocio un negocio brillantísimo a nivel mundial, de exportar ese tipo de productos, los llamados productos sintéticos de crédito hipotecario. Y entonces cualquier pensionado en España, en Japón, en los Estados Unidos y muchos en América Latina, sencillamente vieron que sus pensiones aumentaban de manera sustancial en planes de retiro personal, y entonces todo el mundo empezó a demandar ese tipo de productos y empezó a crecer la burbuja. ¿Qué tiene que ver Lehman Brothers con la crisis hipotecaria? Que como banco de inversión, esa fue su gran apuesta, a los derivados de crédito sintético hipotecario. Y eso fue lo que empezó ya el mundo desde el 2007 con la crisis de la mayor empresa de seguros de Estados Unidos, AIG, y de la gran banca neoyorquina como Citigroup, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Banco de América, etcétera, darse cuenta de que estaban parados en bareque y que ellos les iba a tocar responder por las propiedades que estaban devolviendo clientes a través de créditos otorgados por esos bancos. Y así fue como estalló la primera burbuja el lunes 15 de septiembre del 2008, después de una negociación muy dura con el secretario del Tesoro. Se encerraron desde el viernes en las oficinas de la Reserva Federal de Nueva York, el secretario del Tesoro, que era el señor Hank Paulson, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Tim Geithner, y los grandes banqueros se reunieron para ver cómo salvaban a Lehman Brothers, si podían disolver y enjuagar las pérdidas entre varios. El primero que manifestó que no lo haría fue el secretario Paulson. Dijo: no habrá ayuda con fondos públicos para un banco privado que está en apuros, con obligaciones en ese momento eran de más de $400,000 millones. Empezaron las conversaciones que si de pronto Merrill Lynch o Citigroup compraban a Lehman Brothers
no hubo ninguna respuesta positiva. Una llamada telefónica desde Londres abrió la esperanza el sábado y se volvieron a reunir. Era el superbanco británico Barclays, que dijo que estaba interesado en comprar a Lehman Brothers, pero no a precios del mercado, sino a precio de salvamento. Se discutieron cifras. En principio se dijo de que el lunes habría el acuerdo, pero después volvió la llamada, que habían hablado con el gobierno británico, nada menos que con este señor Gordon, que era el primer ministro de Gran Bretaña, que infortunadamente el gobierno británico no asumía el riesgo porque él estaba obligado por leyes británicas a darle garantías al Barclays y que no veían claro ese negocio. De manera de que todo el día domingo los mejores abogados de los Estados Unidos y de Nueva York reunidos cómo iban a formular la declaratoria de pérdida al día siguiente, lunes, y también advertir de las consecuencias que eso traería para la banca norteamericana y eventualmente el Santa Santorum, que es el mercado de valores, Wall Street, que eso seguramente iba a disparar un movimiento de ventas masivas de los inversionistas de todo el mundo, pero especialmente de los Estados Unidos, y eso implicaría el desplome de las acciones de empresas de servicios financieros, de bancos y aseguradoras, y seguramente el sector real del empresariado industrial. Finalmente comisionaron a 2 personas que se reunieron con la cabeza de Lehman Brothers, el señor Richard Fuld, para redactar la carta de declaratoria de bancarrota. Eso ocurrió el lunes 15 de septiembre del 2008. La respuesta fue contundente. Ese día se hundió la bolsa de Nueva York. Sin embargo, al otro día hubo un leve repunte, que se volvió a hablar de que Barclays de Inglaterra podría eventualmente absorber a Lehman Brothers. Mientras tanto, el alboroto en las calles de Nueva York, especialmente en Madison Avenue, los camarógrafos, los periodistas, viendo salir a los altos ejecutivos de Lehman Brothers con cajas de cartón cargadas de documentos, desocupando el edificio, que inmediatamente quedaba en custodia por la ley de bancarrotas. De manera de que ese fue el triste momento. Vino una paz artificial a los mercados. Los gobiernos hicieron manifestaciones de que los bancos centrales estaban en capacidad de responder ante una crisis sistémica no solo de Estados Unidos sino global, y eso aquietó un poco el ambiente de incertidumbre y pánico que había. Sin embargo, 2 semanas después, el 29 de septiembre del 2008, CNN reportaba la segunda ya gran caída y definitiva de Wall Street. Leo el texto. La bolsa de Nueva York en su indicador Dow Jones cayó hoy 777 puntos, o sea, el 7.6% del índice. Los otros índices como el Standard & Poor's y el Nasdaq, que es el sector tecnológico, reportan caídas similares. El impacto inmediato fue en todos los mercados mundiales. Se estimó que la pérdida global inicial llegó a la fantástica suma de 6.4 trillones de dólares. Es decir, la megacrisis mundial ya había empezado. 10 años después de ocurrido esto, ingeniero Francisco Restrepo Gallego, para quien vive en el ejercicio de la prospectiva, ¿qué implicó esa dramática situación en los mercados financieros? Pues primero el cumplimiento de que lo que ya habían advertido muchos pensadores económicos, como el profesor Ravi Batra,
que ya había advertido de que se venían ciclos de desplome en la economía norteamericana. Desde los años 80 él venía con el cuento. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, venía advirtiendo incesantemente que esa burbuja no podía continuar. El mismo Paul Krugman había advertido de que ya había señales allá en las luces del árbol de Navidad que empezaban a dejar de ser verdes a amarillas y que ya empezaban a titilar con rojo, con color rojo. Sin embargo, la Reserva Federal se hizo la de la vista gorda. Los empresarios del sector financiero empezaron de manera cómplice a desvirtuar los rumores de quiebra y la gente, pues en esa piñata que había, seguía comprando instrumentos sintéticos de crédito hipotecario absolutamente tóxico, y ya a partir de octubre de ese año, cuando fueron a cobrar sus mesadas en los sistemas pensionales, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el planeta, se encontraban la sorpresa de que ya no había bono de pensión porque la entidad financiera había desaparecido. Y una reflexión final, aunque con este tema nos daría pues para muchos otros minutos, ingeniero Francisco Restrepo Gallego. ¿Será que quedaron aprendidas las lecciones y que hoy estaremos algo blindados? Yo pienso que sí. El G20 inmediatamente organizó una reunión en el mes de noviembre en los Estados Unidos, luego lo hizo con las cabezas de los bancos centrales de las 20 economías más avanzadas del mundo, por supuesto con la presidencia y copresidencia, diría yo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Luego se hizo otra reunión en finales de enero del año siguiente, hablo ya del 2009, que fue en Londres. Inclusive la reina Isabel asistió y ya se identificaron una serie de estrategias, más controles al sector financiero, campañas para recuperar otra vez la credibilidad de los bancos, de los fondos de inversiones, y el tomar medidas los gobiernos para medidas de rescate. Concretamente en los Estados Unidos eso coincidió con cambio de administración de George Bush hijo a Barack Obama, y entonces el gobierno saliente logró tramitar operaciones de salvamento a la gran banca neoyorquina, lo que se consideró injusto, porque a la banca mediana y pequeña de ciudades intermedias y aún de pueblitos fue excluida de esa operación de salvamento. El contagio de esta crisis inmobiliaria golpeó en los Estados Unidos tremendamente entidades bancarias como Citigroup, que en ese momento era el grupo bancario más poderoso del mundo por activos. Igualmente a Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wachovia. En Europa, en Francia, a la Banca Nacional de París, Paribas, el Deutsche Bank de Alemania y el Banco Santander. A partir del 2008 empezaron pues las intervenciones de la Fed en los Estados Unidos, del Bundesbank en Alemania, del Banco Central Europeo para la Unión Europea, del Banco de Inglaterra y del Banco Central de Japón. Las dos mayores empresas financieras hipotecarias de Estados Unidos, Freddie Mac y Fannie Mae, lograron conseguir por el Congreso de ese país un rescate de 125.000 millones de dólares con dineros públicos. En total, el Congreso aprobó durante el periodo Bush, para que le tocara a la siguiente administración de Barack Obama, un paquete de 700 billones o 700.000 millones de dólares. Los expertos estiman que el paquete total que requería Estados Unidos para volver a salvar su economía no sería inferior a 3 trillones de dólares.
Muy bien, muchas gracias al ingeniero Francisco Restrepo Gallego, experto en prospectiva, por habernos atendido.